Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Qué alegría estar nuevamente con ustedes en el programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión tenemos a Rosita de invitada desde Miami. Bienvenida. Gracias, Jenny, por la invitación. Gracias, Dorita. Gracias a toda la teleaudiencia. Un saludo por esta oportunidad que me brindan. Y me alegra presentarles desde la Iglesia Cristiana Josué Miami a nuestra anfitriona, Dorita. Bienvenida. Nuevamente saludándoles desde la Florida con el testimonio precioso de Rosita Castro. Y daremos inicio preguntándole, Rosita, ¿cómo fue su niñez? Cuéntenos. Bueno, venimos de una familia numerosa, de 11 hermanos. Un papá que se esforzaba trabajando para dar a la familia, proveer. Una familia muy unida, pero había problemas en casa porque mi papá tenía problemas con el alcohol, fumaba, y eso es lo que vi desde pequeño. Discusiones, pues situaciones difíciles, pero unida siempre la familia. Y cuando su papá tal vez quería corregirlos, ¿qué es lo que le hacía perder autoridad a su padre? Pues el verlo en esa situación los fines de semana, a veces era viernes, sábado, domingo, borracho, gritaba, decía malas palabras. Eso hacía que pues no le respetáramos como debíamos. ¿Y hubo algún momento en que eso provocó ese mal ejemplo de su padre? ¿Le provocó a usted daño en su vida? Sí, por supuesto, claro. Eso venía marcando mi niñez, mi adolescencia, hasta que llegué a los 15 años y ya yo quería pues hacerlo salir como quisiera, me quería imponer a él. Él tenía que hacer lo que yo decía, pues porque no había un respeto, él no se daba a respetar. Y eso le provocó rebeldía a usted. Sí, bastante. Y la rebeldía, ¿qué es lo que puede producir en los jóvenes? ¿Y qué produjo en Rosita? Pues la rebeldía me llevó a salir, fumar, beber, porque es lo que el patrón que vine viendo en mi hogar era ese. Entonces salía los fines de semana, llegaba en las madrugadas, pues yo me imagino que mi mamá sufría con eso, pero provocó en mí un vacío. Al final, cuando llegaba a casa, estaba sola, sentía mucha soledad, demasiado, lloraba, ¿verdad? Lloraba, no dormía, tenía insomnio, todas esas situaciones, amargura. Que el insomnio y la amargura desencadenan otras situaciones difíciles. Claro que sí, inseguridad. Siempre quieres ir y querer llenar ese vacío, que nadie puede llenar, ni el alcohol, ni el cigarro, ni los amigos, o sea, nadie, ni un novio, nadie podía llenar eso. Entonces, había un vacío tremendo en mi vida. Pero más adelante nos va a compartir cómo fue que pudo superar ese vacío y todo ese caos emocional. Pero llegó el momento del amor. El amor tocó a su vida, conoció a su esposo. Sí. ¿Y qué sucedió? Bueno, conocimos a mi esposo, el que es ahora mi esposo. Él tenía el sueño de venirse a este país. Nosotros vivimos en Venezuela, pero hace muchos años atrás Venezuela pues estaba bien. Y él tenía el sueño de venirse. Pues como ya era mi esposo, tuve que acceder a dejar a toda mi familia
yo creo que Dios me sacó, me apartó para venir a este país. Llegamos acá y comenzamos a congregarnos en una iglesia. Wow, ese día que hicieron un llamado a recibir a Jesús, pues yo corrí a ese altar, porque yo decía, si todo aquello no ha llenado mi vida, si el alcohol, ni el cigarro, ni nada, ni los amigos pudieron hacerlo, yo quiero probar esto. Quiero probar si esta es la solución a ese vacío tremendo, a esa soledad. Y bueno, pasamos los dos al frente. Decidimos abrir nuestro corazón a Cristo. Y Él vino a llenarnos, o sea, todo aquello fue reemplazado, toda aquella necesidad, toda aquella soledad fue llenada por Jesucristo. Hasta ese momento Rosita traía todo ese cúmulo de asuntos de vicio que le provocaban la soledad y todo. Cuando experimentó la presencia de Dios, pudo identificar que necesitaba sacar de su vida toda esa condición. Ok, no al momento, pero sí mientras comencé a asistir a la iglesia y leer la palabra de Dios, conocer la verdad, yo me comencé a preguntar muchas cosas, de dónde yo venía, todo lo que había pasado en mi niñez. Entonces comenzó el mismo Dios a hacerlo en mi vida. Él comenzó ahí a querer hacerme libre. Yo experimenté una libertad tremenda, una libertad que no hay palabras que pueda expresar y explicarlo, pero Él llenó los vacíos, me hizo libre del alcohol, del cigarro, porque intenté tomar, pero el Espíritu de Dios, como ya moraba en mí, Él me dijo, ¿qué vas a hacer? Y yo dije, pues, a tomar una cerveza. Pero cuando esa cerveza entró en mi boca, el espíritu, o sea, fue algo tremendo. Tuve que botarla y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, reaccioné cuando en más de 10 años en mi vida no lo había hecho. Pero una vez cuando Cristo estuvo en mi corazón y entró, el alcohol no pudo estar y Él ahí también. Entonces ya ahí reaccioné y vine en sí y dije, ¿qué estoy haciendo? Esto perjudica mi vida, porque lo he venido haciendo porque mi familia lo hizo. No, ya hasta aquí llega esto en mi vida. Esto no me ha llenado y no va a seguir llenando. Y le di espacio a Jesucristo, le di espacio a Dios para que hiciera la obra en mi vida. Y Él me libertó de la soledad, de vicios, de inseguridades y de cosas que habían estado ahí a través de mi vida, a través de todo el proceso. Las inseguridades y la amargura, ¿cómo puedo superarlas? Porque qué maravilloso es esa experiencia que nos ha compartido de que esa obra del Espíritu Santo que viene a morar en una forma especial y sobrenatural, llamémosle, no es una forma mágica, pero es una experiencia sobrenatural cuando uno decide o cuando uno reconoce que necesita el perdón de sus pecados. Cuando uno reconoce, bueno, si estos vicios no son nada agradable a los ojos de Dios, hay un Dios que un día me va a juzgar o hay un Dios que un día me va a tomar para la vida eterna. Pero ese Espíritu Santo, esa presencia de Dios en la vida de uno, le da una experiencia o un sentido de que necesitamos arrepentirnos, renunciar a eso y obtenemos de Dios esa capacidad, como lo hizo usted, Rosita, de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? Esto no me va a ayudar. Y el aborrecer el alcoholismo, el aborrecer esa situación de esclavitud que producen los vicios, eso es algo muy especial que Dios nos capacita para poderlo hacer. Pero lo que es lidiar con la amargura,
lidiar con el sentimiento de soledad e inseguridad es otro proceso. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue que lo superó? Bueno, usted ha dicho algo bien importante, reconocer que estamos atravesando eso y reconocer que hemos pecado, o sea, rendirnos a Él. Me rendí a Él, le dije, bueno, nada me ha llenado, nadie ha hecho nada por mí. Quiero probar, quiero saber y experimentar que tú eres real, Dios. Y dejé que Él llenara mi vida. Me rendí, hablaba con Él en lo secreto, en oración. Comencé a leer su palabra y ella comenzó a obrar en mi vida, porque como usted lo dijo, es algo sobrenatural que no está en nosotros. Él lo hace sobrenaturalmente en nuestras vidas. Cuando reconocemos el pecado, cuando reconocemos que la vida que llevamos no nos va a llevar a nada, nos va a llevar a un camino de muerte. Entonces, cuando reconocí eso, la necesidad de Él, cuando me rendí, cuando me arrepentí, es ahí cuando le cedí el terreno, cuando cedí mi corazón, y Él vino y lo hizo sobrenaturalmente en mi vida y llenó esos vacíos. Y la amargura, Rosita, hubo necesidad de primero pedirle perdón a Dios por haberse llenado de amargura y luego perdonar a quienes le provocaron amargura. ¿Contra quiénes sentía amargura? Bueno, yo creo contra mi papá, porque entendí que no había llevado las cosas como debía, aunque sé que tuvo un buen corazón y sé que él trabajó, se esforzó, pero se dejó dominar por el alcohol, por los vicios, contra personas que, bueno, dañaron en mi niñez, contra un hermano, o sea, todo eso Dios fue mostrándolo a mi vida, pero fui reconociendo que habían esas cosas, fui cediendo el espacio al Espíritu Santo para que Él sanara. ¿Perdió algún hermano? ¿Perdió la vida su hermano? No, fui como abusada por él, pero no me violó, pero sí hubo un medio abuso en mi vida. Entonces eso había estado ahí y entonces hubo un día en que, wow, fue el amor de Dios y pude confrontarlo a él y decirle, yo te perdono, lloramos, nos perdonamos, pero es que hay que disponernos al Espíritu Santo. Hay que disponernos a esa obra maravillosa porque Él quiere hacernos libres, pero está en nosotros el reconocer, el arrepentirnos, el decir, ok, esto está en mi vida, quiero que se salga porque lo único que ha hecho es amargarme más. Entonces decidimos orar, perdonarnos y el Señor lo hizo. Rosita, ¿culpó a Dios en algún momento antes de recibir a Cristo? ¿Lo culpó por lo que le había sucedido? Sí, Tendel, yo hice eso. Pensé, ¿por qué permites todo esto? ¿Por qué si somos una familia unida, por qué permites que mi papá tenga que recurrir al alcohol, a los vicios? Sí, como humanamente tendemos a hacer eso, y lo hice. O sea, en mi corazón había muchas preguntas para Dios sin respuesta, pero que cuando Él llegó, Él responde y respondió cada una de esas. La que se apartó y la que nunca lo busqué fui yo. La que estuvo su corazón cerrado, Él fui yo. Pero una vez que Él llegó, pude experimentar todo ese perdón. Significa que Dios no tuvo la culpa. No, para nada. Lo que le sucedió a Rosy, no. Sino toda la familia por no estar, cada quien, por no estar bajo el gobierno de Jesucristo, por no permitir a Cristo apertura a los vicios, porque los vicios eso provocan, no solamente un vicio del alcoholismo, drogas, sino el vicio, quizá alguien no toma, no ingiere drogas, pero tiene el vicio de la pornografía,
que eso es algo que daña las mentes, quiebra los principios morales en la persona, no digamos los principios bíblicos, y la hace abominable ante los ojos de Dios, porque si no abusa contra otra persona, pero en su mente tiene fantasías mentales que le pueden provocar esas abominaciones delante de Dios, ¿verdad? Porque con solo que las piense es como se las hiciera y le es pecado, ¿verdad? Porque un día vamos a ser juzgados por eso también, por lo que pensamos, lo que hablamos. Pero Rosita, ahora me gustaría escuchar de la Rosita libre. ¿Qué piensa? ¿Quién es Dios para Rosita? Y ahora, ¿cómo superó? No solo cómo superó, sino esa idea acerca de Dios. Me gustaría saber qué es lo que ahora piensa. Ok, antes de recibir a Cristo, yo trataba de hablar con Él, pero no escuchaba su voz. Lo creía lejano de mí. Pero una vez que recibí a Cristo, comprendí que Él tenía un propósito para mi vida, que tenía un plan. Una vez que recibí a Cristo, pude experimentar que Él es mi Padre, Él es mi amigo, Él es mi consejero y yo soy su princesa. Su princesa. Es su amor, pues llenó todas las expectativas. Su amor vino a curar heridas, a sanar, y aquí estamos para servirle a Él. Bueno, Rosita, muchísimas gracias. Y en su familia, en su hogar, ahora ya no el hogar de sus padres, pero en su hogar, ¿qué ha hecho Dios? Ok, cuando uno trae todas esas situaciones a un nuevo matrimonio, pues hay luchas y hay cosas, pero Dios... ¿Qué tipo de luchas? Porque quizá alguien en la teleaudiencia tiene situaciones conflictivas en el hogar. ¿Qué tipo de luchas o conflictos puede haber en el hogar? Sí, pleitos, malos entendidos, discusiones, todo eso, todas esas cosas, por haber venido de un hogar así. Pero el Señor ha obrado en mi esposo, en mi vida. Y hoy en día, pues, nos respetamos, nos consultamos las cosas, oramos por aquellas decisiones que vamos a tomar, enseñamos a nuestros hijos que no es normal que en un hogar haya pleitos, no es normal que hayan vicios, no es normal todas esas cosas, que hay que buscar la dirección de Dios, que hay que hablar con Dios y Él va a tomar todas esas cosas. En nuestro hogar es un hogar de 2 hijos, una hembra y un varón. Dios ha sido más que generoso con nosotros y estamos ahí llevando nuestro hogar con el poder, con la presencia de Dios. ¿Ha compartido con otras mujeres o con otros matrimonios lo que Dios ha hecho en su vida? Y ha visto influencia de su testimonio en otras personas. Sí, claro que sí. Ha habido gente que ha pedido consejo, ha venido y ha pedido consejo. Con la ayuda de Dios hemos podido hacerlo y sí, hemos visto que Dios ha obrado en esos hogares, en esas personas. ¿Quién es Rosita hoy? Una consentida de Dios. Él me consiente. Él es más que suficiente para mí. Rosita es una persona que todavía está en proceso, porque creo que no se termina, pero es otra persona. Rosita ya no es la misma desde hace 30 años atrás, no es la misma. Ha superado cosas, ha superado miedos. Él siempre me ha dicho que no tema, que no desmaye, que Él va a estar conmigo. Y eso ha hecho Dios. ¿Miedos a qué, Rosita? ¿A qué le tenía miedo? Pues
hablar en público, Es una. sí, a muchas cosas, a enfrentar las situaciones. El trasfondo, pues, de peleas, de discusiones en mi casa, eso hizo en mi vida, que yo me escondiera, que no quisiera confrontar las cosas. Pero Dios ha hecho eso en mi vida, ha transformado, me ha dado fuerzas, ha quitado temores y que habían estado allí. Ya oye, Rosa es una persona que intercede por otro, que ora por otro, porque sabe el poder que hay en la oración. ¿Qué le ayudó a usted a superar el temor? Porque en la teleaudiencia debe haber personas que tienen temor, quizá temor a manejar, temor a trasladarse de un lado a otro, temor, como dijo usted, a que vaya a haber un conflicto, un pleito en la familia por algo mal interpretado, tal vez no dicho con mala intención, pero algún miembro de la familia puede malinterpretar lo que dijo. ¿Cómo superar esos temores? Porque hay tanto temor, y sobre todo en países como los nuestros, donde hay donde hay conflictos sociales, donde hay esa obra delictiva. ¿Cómo superar los temores? Porque no se superan de la noche a la mañana. ¿Qué puede ayudarnos a superar temores? ¿Y cómo fue superándolos, Rosita? Yo creo que lo que más me ha ayudado es exponerme a la palabra de Dios, congregarme, pero leer su palabra y la fe. Pero creer que Dios es el dueño del universo y de que estamos en sus manos, de que Él nos va a guardar, esa fe que Él ya ha puesto en cada corazón. Y esa fe aumenta es con su palabra. ¿Qué le ha ayudado a leer la palabra de Dios específicamente? ¿Qué le ayudó de la palabra de Dios? ¿Qué base bíblica le ayudó para que fuera superando esos temores? Sí, recuerda. Bueno, Isaías 41 dice su palabra, que no temas, que no desmayes, porque yo voy a estar ahí contigo. Yo la escribí, tengo cuadros de eso, la coloco en mi oficina, en mis trabajos, y me enfoco en eso. Si Él me ha dicho que no tema, si Él hizo el cielo, la tierra, todo lo que yo veo existe porque Él lo creó. Si ese que hizo todo eso me dice que no tema, que Él me va a guardar, que Él me va a sostener, pues yo esa palabra la llevo a todo lugar, me la repito y firme en Él. O sea, es esa palabra que es la verdad, lo que hace que todo temor se vaya y saber que Él me amó, que de tal manera me amó, que dio a su Hijo único, unigénito por mí y para que todo aquel que crea no se pierda. Entonces, Él me amó, o sea, su amor echa afuera todo el temor, echó afuera todo el temor que había en mi vida. Significa que debo creer esa palabra. Sí. Porque alguien puede leerla y no comprenderla. O alguien la puede leer así como leyó una publicidad en la calle. Pero si la lees, créela. Uh-huh. Créela para que sea eficaz en tu vida y en la de los tuyos a quienes puedes influenciar con esa palabra. Muchas gracias, Rosita. Un último mensaje para la teleaudiencia. Mi último mensaje sería que permitamos que Dios venga a nuestras vidas, abramos nuestros corazones. Y quiero hablarle en especial a esos padres que tienen una responsabilidad delante de Dios de criar a sus hijos. Esos padres que creen que no deben de buscar a Dios o que esto es algo que no tiene precedentes en la vida, pero todo lo que nosotros sembramos va a venir sobre nuestros hijos. Entonces, esos padres que rindan su corazón a Cristo, que entiendan que Dios es el único, que le den a Él la rienda de su hogar y de sus vidas, que Él es la verdad, que Él es el único que liberta nuestras vidas.
y que está con nosotros en cada una de nuestras situaciones. Gracias, Rosita. Gracias. Y a la teleaudiencia, podemos comprender nosotros cómo Dios a veces nos mueve. A Rosita la movió de Venezuela para que aquí pudiera encontrar esa libertad. Así como en las Sagradas Escrituras movió a Abraham. Le dijo Dios, vete de tu tierra y de tu parentela, porque Dios tenía grandes propósitos en su vida. Dios tenía el gran propósito en la vida de Rosita, de hacerla libre de aquello que hace tanto daño al alma, como lo es los vicios. Hace daño al alma, al cuerpo, al espíritu, pero cosas más terribles que eso. La amargura, la falta de perdón, porque todo esto desencadena el odio, y el odio te conduce al deseo de venganza. ¿Cuántas personas ahí, tras estas cámaras, quizá estén necesitadas de perdonar a alguien que le irrespetó verbalmente o a alguien que le irrespetó físicamente? Yo le digo, clame a Dios por ese alivio a su alma, que venga de lo alto, de la presencia mismísima de Dios, ese bálsamo para sanar sus heridas, para quitar el dolor que palabras duras, que palabras de menosprecio o golpes o violación le han dañado. Hoy es su día de libertad. Solamente invoque el nombre de Cristo y diga conmigo, Señor Jesucristo, vengo a ti con todos mis pesares, con todas esas palabras hirientes que recibí. Vengo a ti con mi vida estrujada para que hagas de mí algo nuevo. Transforma mi vida, Señor. Cámbiame. Ayúdame a experimentar el perdón de mis pecados ahora, de los cuales me arrepiento y los confieso a ti. Hoy, Señor Jesucristo, te considero mi Salvador. Te considero el único libertador de mi vida. Te considero a ti, mi amado Padre. Ámame, Señor, y quiero amarte. Hazme sentir tu amor. Hazme recibir hoy sanidad en mi alma herida. En el nombre de Jesucristo, recibo por la fe el perdón de mis pecados, la salvación y tu amor. Amén. Gracias. Gracias por sintonizarnos. Y sé que Dios hará grandes cosas en su vida. Que Dios le bendiga y hasta el próximo programa. Creo que muchos, al oír y ver el testimonio de Rosita, se identificaron. Un hogar donde había alcohol y posteriormente una vida como copiada de sus padres en alcohol, en tabaco. Pero con Cristo todo cambió. Tu vida también puede cambiar. No tienes que ser lo que los demás fueron o lo que te dicen que tienes que ser. Ven a Jesucristo. Experimenta esa vida nueva que solo Cristo te puede dar. Dile a Jesús que venga a tu vida y que sea el Señor de tu vida. Y verás cómo tu vida, como Rosita, cambia en victoria. Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosué.org o comunícate al PBX
2514-4747.